Bienvenidos jóvenes a la clase de Ciencias Naturales en el espacio curricular Física Elemental. El día de hoy seguimos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme, pero aplicando cada una de sus fórmulas correspondientes, ¿verdad? La expectativa de logro, lo que se pretende llegar a que usted pueda lograr es el poder reconocer la fórmula correspondiente y resolver estos ejercicios aplicables al movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a reforzar este concepto que es muy fundamental para que usted mantenga y conozca, ¿verdad? Para poder aplicar su fórmula correspondiente. Bien, ¿qué significa movimiento rectilíneo, jóvenes? Es aquel tipo de movimiento que su trayectoria será en línea recta, como podemos visualizar en la imagen ilustrativa. El bus. El bus está transcurriendo, ¿verdad? Está cumpliendo cada una de las condiciones del movimiento rectilíneo. ¿Por qué razón? Su movimiento es en línea recta, ¿verdad? Entonces, uniforme, ¿qué significa? Uniforme significa que en este tipo de movimiento, jóvenes, la velocidad será siempre constante, que nos da a entender que nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Características de este tipo de movimiento rectilíneo. Podemos observar la imagen ilustrativa. En tiempos iguales, podemos observar en tiempos iguales, va a recorrer distancias iguales, ¿verdad? Su trayectoria será en línea recta. Su velocidad siempre va a ser constante, ¿verdad? Va a recorrer tiempos iguales, distancias iguales y su velocidad, jóvenes, nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma. No existe aceleración en este movimiento. Recordando que la velocidad es constante. Podemos repasar trayectoria en línea recta. Podemos observar que el automóvil, el camión, se está dirigiendo en línea recta. Su velocidad es constante, va a recorrer tiempos iguales, distancias iguales y su velocidad nunca va a cambiar, ¿verdad? No existe aceleración. Unidades fundamentales en el movimiento rectilíneo uniforme. Estas serán las unidades, jóvenes, que vamos a estar utilizando para poder resolver los ejercicios prácticos y aplicar su fórmula correspondiente. Magnitud. ¿Qué significa magnitud? Es todo lo que se puede medir, se expresa mediante un número y una unidad de medición, que esta unidad se estará dada en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿verdad? Entonces, para la velocidad, jóvenes, se representa con una letra V, su unidad será metros por segundo y su símbolo será una M entre S, que significa metros por segundo. Para la distancia se representará con una X, que será la variable, su unidad estará dada en metros y su símbolo es una M minúscula. Para el tiempo se representa con una letra T minúscula, su unidad estará dada en segundo y su símbolo será una S minúscula. Fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a calcular y vamos a conocer las tres principales fórmulas para poder resolver estos ejercicios prácticos. Así que para la velocidad, jóvenes, será igual a la distancia recorrida entre el tiempo y su símbolo de la magnitud de la velocidad está dada en metros por segundo. Recordemos el concepto de la magnitud. Es todo lo que se puede medir, se expresa mediante un número y una unidad de medición que significa metros por segundo. Este va a ser el símbolo de la magnitud de la velocidad. La distancia será igual, jóvenes, a la velocidad por el tiempo. Aquí se va a realizar una multiplicación, ¿verdad? Entonces, sus símbolos estarán dados en metros por segundo, que de la velocidad, y segundo para el tiempo. Podemos observar que se repite segundo, por ende, vamos a cancelar lo que se repite para que solo nos quede el símbolo de la distancia, que es metros, ¿verdad? Para el tiempo, jóvenes, la siguiente fórmula es: tiempo es igual a la distancia recorrida entre la velocidad. ¿Cuál será el símbolo del tiempo? Sabemos que es segundos. Entonces, metros, que es el símbolo de la distancia,
y metros por segundo, que es para la velocidad. Entonces podemos observar que se repite la m, que es metros, cancelamos la m para que solo nos quede el símbolo del tiempo. Así que estas van a ser las fórmulas que estaremos utilizando para poder resolver los ejercicios prácticos de MRU. Ejercicio número 1. El atleta vencedor de una competencia olímpica de los 100 metros planos tardó 9.80 segundos para llegar a la meta. Pregunta, ¿qué velocidad desarrolló el atleta? Jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es leer el problema. Una vez que hemos leído el problema, jóvenes, nos da datos importantes para poder aplicar y sustituir en la fórmula. Número 2, identificar qué nos está pidiendo calcular para poder resolver este problema, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué velocidad desarrolló el atleta? Entonces, esta es nuestra incógnita a lo que nosotros debemos de resolver. Ya sabemos cuál fórmula utilizar. La velocidad. ¿Conocemos la fórmula de la velocidad? Sí, ya la conocemos. Entonces, primer paso número 1, extraer los datos que el problema nos da. Datos. ¿Qué dato nos da el problema, jóvenes? Nos da la distancia recorrida. ¿De cuánto fue? 100 metros planos. ¿Qué otro dato nos da? Nos da el tiempo. ¿De cuánto es? 9.80 segundos, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra incógnita? La velocidad, ¿verdad? Por ende, vamos a aplicar la fórmula de la velocidad, ¿verdad? Entonces, esto estará dado en el paso número 2, ¿verdad? Vamos a aplicar la fórmula para la velocidad. ¿Conocemos la fórmula de la velocidad? Sí, la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo, ¿verdad? Esta va a ser la fórmula, jóvenes, que estaremos utilizando para poder resolver el problema, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos identificado la fórmula, solo basta en sustituir los datos que hemos extraído del problema. Entonces, ¿qué será nuestro paso número 3? Sustitución. Observe la sustitución, cómo se realiza. La velocidad es igual a la distancia recorrida. ¿Cuánto fue la distancia recorrida que tuvo el atleta? 100 metros planos. Observe que sustituimos los 100 metros planos en la X, que es la variable de la distancia. Entre el tiempo transcurrido, ¿cuánto fue el tiempo transcurrido que tardó el atleta? 9.80 segundos. Lo hemos sustituido en la T, que significa el tiempo. Y muy importante, jóvenes, los símbolos. Recordemos el concepto de la magnitud, ¿verdad? El concepto de la magnitud es muy importante porque a la hora que nosotros estemos resolviendo esto, tenemos que dejar expresado mediante un número y una unidad de medición. Entonces, realizamos la siguiente operación matemática. En la calculadora científica, dividimos 100 entre 9.80. ¿Cuánto nos da esto? 10.2 metros por segundo. Así que la velocidad que desarrolló el atleta será de 10.2 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hemos desarrollado el ejercicio práctico para la velocidad, ¿verdad? Les motivo para la siguiente clase y estaremos calculando ejercicios prácticos para la distancia, para el tiempo. Y estaremos utilizando unos ejercicios con un poco más de nivel, ¿verdad? Utilizando conversiones para que usted pueda manejar y tener bien las competencias necesarias a la hora de aplicar, ¿verdad? Y desarrollar este tipo de ejercicios prácticos de movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Que su velocidad siempre va a ser constante. Este movimiento está dado siempre en trayectoria en línea recta, ¿verdad? Y cada una de sus fórmulas que son muy importantes para poder resolver este tipo de ejercicios prácticos, ¿verdad? Así que le motivo, jóvenes, a
estar siempre, ¿verdad? Prestar atención en los videos. En la siguiente clase, vuelvo y repito, estaremos explicando para las siguientes fórmulas para la distancia y para el tiempo.